Buenas tardes. En esta ocasión hablaré sobre las opciones de vacunas para prevención de mpox. Y es un tema muy importante porque en el brote que empezó en el 2022 a nivel global, la región de las Américas fue la región que reportó el mayor número de personas fallecidas, y dentro de esa región México fue uno de los países más afectados, como se muestra en esta gráfica que está tomada del sitio de la Organización Mundial de la Salud. Estas son muertes atribuidas a NPOX en las diferentes regiones del mundo a partir de este brote que empezó por ahí de mayo, junio del 2022. Y por esa razón, eh, creo que es importante que en México enfaticemos la importancia de contar con vacunas que ya se han usado en otros lados. Y de hecho, la OMS, en su más reciente postura al respecto, dice que el desarrollo e investigación de vacunas para mpox son componentes esenciales de una respuesta global al brote actual. Y si bien no existen aún vacunas que tengan licencias de uso de emergencia por la OMS, sí hay vacunas que tienen licencias en varios países, y hay varias vacunas que también están en revisión para obtener esta licencia en la OMS, que la OMS ha pedido que digamos, los fabricantes, los desarrolladores de estas vacunas sometan estas aplicaciones para ser evaluadas globalmente. Actualmente existen, bueno, antes de hablar de las vacunas disponibles para mpox, quiero hacer una precisión. Las vacunas que tenemos para mpox fueron desarrolladas, son vacunas para viruela humana, y de hecho fueron desarrolladas para ese propósito, y se sabe que tienen una protección cruzada por ser del mismo género. Son ortopoxvirus eh, muy relacionados antigénicamente, y por lo tanto se sabe que existe una protección cruzada. Y entonces hay tres generaciones que existen. Las primera generación compuesta de virus vaccinal que se cultivaba en la piel de diversos animales. Era un virus que se replicaba, competente para replicarse, y algunos ejemplos de las cepas utilizadas era esta cepa de Nueva York que se usó en humanos en estas fechas, entre 1950 y 70. Seguramente muchos de nosotros fuimos vacunados con esta cepa, y actualmente no existe disponible en el mercado en ningún país. Em, y luego hay una segunda generación que es la llamada Atacam, que fue desarrollada sobre todo para fines de protección contra posible bioterrorismo. Es una vacuna que se desarrolló en cultivos celulares, que también se puede replicar, que también es competente para replicación, y que solamente está disponible, aprobada por FDA en Estados Unidos, pero no está disponible comercialmente, y hasta donde tengo entendido en otros países tampoco. Y la tercera generación, la más reciente, son virus que a través de pases adicionales en cultivo celular se obtuvieron preparaciones con mínima o prácticamente ninguna replicación viral. Por lo tanto, son mucho más seguras, especialmente en cierto tipo de poblaciones. La vacuna MVABN, o la llamada Jynneos,
que es la que se estuvo usando más durante el brote del 2022-2023. eh, Tiene licencia para usarse en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Canadá. Y la vacuna LC16M8 es una vacuna parecida que se desarrolló en Japón y que de hecho eh, se está ensayando, se está usando en ensayos clínicos en Colombia, en, pues con ciertas ventajas con respecto a la vacuna de Jynneos. Pues esta vacuna, para recordar, la vacuna MVABN, desarrollada por Jynneos, está hecha por virus atenuados ya sin capacidad de replicación. Fue aprobada en el 2019 por la FDA. Esto es antes del brote actual de Mpox. Como mencioné antes, fue aprobada para viruela humana. Eh, y tiene otros nombres en Europa y en Canadá, pero también tiene aprobación para su uso en esos países. Y la vacuna que ya mencioné, la CAM 2000, es también de la misma cepa viral, virus vivos no atenuados o mucho menos atenuados, que sí tienen capacidad replicativa y por lo tanto eh, pueden ser potencialmente perjudiciales en personas con algún tipo de inmunosupresión, y esta fue aprobada desde mucho tiempo antes por la FDA. Pues esta vacuna de Jynneos está desarrollada a partir de la cepa de Vacina Ankara, con más de 500 pases en cultivos de fibroblastos. Es incapaz de replicarse en células de mamíferos, y esta misma cepa se usó como vacuna para viruela hasta 1980. Podemos recordar que la viruela humana se consideró extinguida más o menos en estos años, y por lo tanto se dejó de aplicar la vacuna en forma rutinaria a partir de 1980. En aquella época no se observaron efectos graves con el uso de esta vacuna, de esta cepa, y actualmente está recomendada como profilaxis preexposición, o sea, como uso antes de la exposición, en personas que puedan tener riesgo de exposición a ortopoxvirus, incluyendo Mpox. Y desde luego, como ya mencioné, fue amplio su uso en la epidemia de Mpox en el 2022. Eh, Fue desarrollada para viruela humana sin tener, obviamente, una evaluación en ensayos clínicos, pues no había casos de viruela humana. Y en Mpox no se hicieron ensayos clínicos porque se consideró que había protección cruzada, y con base a estudios animales y estudios de inmunogenicidad se empezó a usar en, eh, en, eh, en personas en riesgo para desarrollar Mpox. Por lo tanto, no existe un ensayo clínico controlado con placebo y muy probablemente no lo habrá para determinar eficacia. Lo que tenemos son datos de estudios observacionales, y esto ha sido similar a otros estudios con otras vacunas, en donde se usan diseños de casos y controles con riesgos, con un similar riesgo de exposición. Em, entonces, básicamente, sí sabemos, con base a esta experiencia en estos brotes desde el 2022, eh, con aplicación en gran número de casos, en gran número de personas, que es segura para uso en personas inmunodeprimidas y con dermatitis atópicas. No está tan clara su seguridad en personas embarazadas o en periodo de lactancia o en niños. Y em, lo que sí se vio es que en modelos animales con dosis altas no se mostró daño a un feto en desarrollo.
sí está contraindicado o usarse con precaución en personas que tienen alergias a huevos, gentamicina o ciprofloxacina, que son componentes en las preparaciones de este compuesto. En cuanto a efectividad, hay varios estudios que se han publicado. Como ya mencioné, son de naturaleza observacional, generalmente casos y controles. Estos son tres muy representativos y lo que podemos ver es que para la efectividad de la vacuna con dos dosis con un 95% de intervalo de confianza, es alrededor de 66% en este estudio, 86% en este y 89% en este, y con una dosis en el primer estudio baja a 36% y llega a 75% en este otro estudio. Um, un ejemplo de este estudio que está mencionado en la tabla anterior es este estudio de Nueva York, que se hizo en Nueva York, incluyendo, o sea, los casos con la historia vacunal, y los controles fueron personas que se presentaban en los mismos centros de atención, que eran usualmente clínicas de enfermedades de transmisión sexual, y que tenían alguna infección de transmisión sexual, pero no tenían mpox. Y la protección calculada llega hasta 88% después de dos dosis y 68% después de una dosis. Este es el otro estudio muy grande publicado también en el año 2023, estudio de casos y controles tomado de expedientes electrónicos. Los casos eran personas diagnosticadas con EPOX y los controles, personas con diagnóstico reciente de infección por VIH o que hayan acudido a recibir PrEP. ¿Por qué estos controles? Porque tienen características epidemiológicas similares, características demográficas también similares, características de exposición muy similares. Y la efectividad de la vacuna calculada en este estudio es de 66% para dos dosis y 35% para una sola dosis. Recientemente se publicó esta revisión sistemática eh, y metaanálisis para juntando varios estudios, incluyendo estos dos que presenté, determinar cuál es la eficacia. Y aquí se habla de 76% de efectividad en dosis única, 82% en dos dosis, esto en 12 y 6 estudios respectivamente. Y también se introduce el término de profilaxis post-exposición, es decir, después de una exposición sexual, eh, la efectividad de protección, de acuerdo a 7 estudios, llega a ser no tan alta, aproximadamente 20%. Y desde luego que no es una protección del 100%, y sabemos que hay casos que se han presentado en personas que ya tuvieron mpox o que ya fueron vacunadas. Y este estudio analizó una serie de casos en personas que ya habían tenido estas características, y lo que vieron es que eh, generalmente la duración de estas infecciones es menor, con menos afección a mucosas que en la primera infección, y frecuentemente con presentación muy leve, con una lesión única, ningún fallecimiento y solo una hospitalización. Entonces, eh, si no hay una eficacia del 100% en prevención de infección, sí hay de todas maneras, una protección para enfermedad grave en personas que tengan riesgo de tenerla. Entonces, la recomendación actual, como la epidemia de mpox actual ha sido principalmente a través de transmisión sexual. De hecho, se considera una infección de transmisión sexual. Eh, las recomendaciones incluyen estas poblaciones, incluyen eh, personas que que tengan factores de riesgo o conductas de riesgo para transmisión sexual. Y estas son recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades en Atlanta.
y son de ofrecer la vacunación a adultos adolescentes que en los últimos 6 meses hayan sido diagnosticados con una infección de transmisión sexual o que hayan tenido más de una pareja sexual o sexo anónimo o sexo comercial o sexo en eventos públicos donde esté ocurriendo transmisión de mpox y que se identifiquen en cualquiera de estas categorías, ya sea que se identifiquen como sexuales, homosexuales, bisexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, o transgénero o no binarios. Y para recomendaciones después de la exposición, lo que recomienda el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta es eh, primero la evaluación del riesgo de exposición determina la necesidad de vacunar a los contactos estrechos y se recomienda iniciar la profilaxis posterior a la exposición dentro de los 4 días posteriores a la sospecha de exposición para minimizar la incidencia de la enfermedad y más allá de los 4 días, pues para reducir la gravedad de la enfermedad, sobre todo en personas más vulnerables. Algunas consideraciones es que en este momento no se contempla a nivel global y si en México llegan a estar disponibles, muy probablemente también va a ser así. eh, no se considera una vacunación universal, no se considera aplicar a toda la población, sino dirigirlo a poblaciones que puedan estar en mayor riesgo. Ya mencioné cuáles eran estas. Se sabe que es eficaz, que esta eficacia está establecida contra el clado 2. Está por verse cuál es la eficacia contra el clado 1, pero se piensa que puede ser igual por esta reactividad cruzada que existe entre los ortopox virus. Por lo tanto, no debe de haber ningún problema para también ofrecer protección a este clado nuevo. Eh, También está por verse cuál es la eficacia en inmunosuprimidas y en otras personas en riesgo. Esto sí debe de estudiarse más. Eh, Hay un gran reto en cuanto a acceso de las vacunas actuales porque la producción es limitada y desde luego que los países lo han tenido que adquirir a través del fondo rotatorio de la OPS o a través de donaciones y, y esto es un reto para nuestro país y por lo tanto también hay desarrollos nuevos de vacunas que probablemente tengan mejor acceso o nuevas estrategias de aplicación, como estas aplicaciones intradérmicas que pueden tener similar eficacia. Otra de las preguntas es cuánto dura la inmunidad después de una infección natural o después de la aplicación de una de estas vacunas y qué tanto se necesitan refuerzos. Son preguntas que todavía no están contestadas. Como mensajes finales, es que las vacunas de viruela de tercera generación, viruela humana, han mostrado ser seguras y efectivas para prevenir mpox. Eh, las estrategias actualmente están enfocadas principalmente para poblaciones en mayor riesgo y así es como deben de seguirse desarrollando. Existen retos importantes en acceso y en eficacia en poblaciones especiales. Y es importante implementar estratégicamente en estas políticas de vacunación en nuestra región en conjunto con programas de salud sexual. Y yo agregaría un quinto mensaje que debemos incorporarnos, tal como lo recomienda la OMS, a los esfuerzos para llevar a cabo investigación y desarrollo de estos productos en nuestro país. Y con esto termino y agradezco a las organizadoras y los organizadores de este curso por permitirme presentar esta información. Muchas gracias.